Buenas tardes, deseamos que la paz preciosa de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, de nuestros amigos, de nuestros hermanos. Es una bendición tenerlos ya conectados. Esperamos que se vayan añadiendo más a este servicio. Y vamos a comenzar con una oración, hermanos, poniendo este tiempo en sus manos y dándole siempre la gloria al Señor. Padre Santo, gracias te damos por cada momento que tú nos has permitido estar con vida, Señor. Gracias, bendito Dios, por tus maravillas, bendito Dios. Gracias, Señor Jesús, porque en cada momento tú has estado con nosotros, Señor Jesús, tangible, presente, Señor Jesús, con nosotros. Te pedimos, bendito Dios, tú te agrades de este momento, Padre Santo, de alabanza, de adoración que vamos a darte a ti, Señor, porque eres el único digno de recibir la honra y la gloria, Padre Santo. En tu nombre, Jesús. Amén. Sin merecer
situaciones en nuestra vida, hay momentos en las que parece que no hay forma, que no salen las palabras, la expresión de alabanza a Dios. Debes recordar que en cada momento el Señor es digno de recibir la gloria, a pesar de tus circunstancias, a pesar de tu aflicción. Y aunque no te salgan las palabras, tú debes de recordar siempre, cada momento, en cada lugar, las bendiciones que Dios ha dado a tu vida. Y te aseguro que cada vez va a ser más ligera y más fácil llevar lo que estés pasando. Con Dios todo es posible. Y cuando hay alabanza, el Señor hace la obra. Dios te bendiga. Paz de Cristo, hermanos, amigos, es un gusto saludarles. Estamos revisando, como bien recuerdan, una serie que se titula ¿Quién es Dios? El día de hoy vamos a revisar el tema dentro de esta serie, Dios es nuestro Padre. Para esto, y antes de empezar, quisiera que hiciéramos una oración. Ahí donde estás, cierra tus ojos y vamos a encomendar este momento a Dios. Señor Jesús, gracias, Padre, porque estamos aquí, Señor. Te pido que tomes el control de este momento de nuestra vida, Señor. Que hables a través de mí y que podamos abrir nuestra mente, nuestro corazón a tu palabra, Señor Jesús. Y que en todo momento sigamos aprendiendo más de ti. Amén. Bueno, para este tema también te invito que por un momento dejemos a un lado todas esas ideas que hemos estado escuchando, que hemos escuchado comúnmente, y que ahora nos centremos en qué es lo que dice la palabra de Dios. Por eso vamos a estar revisando varias citas bíblicas. Ahorita vamos a revisar una que es Gálatas 4, capítulo 4, versículo del 4 al 7 de la traducción del lenguaje actual, que dice: pero cuando llegó el día señalado por Dios, Él envió a su Hijo, que nació de una mujer y se sometió a la ley de los judíos. Aquí está hablando acerca de Jesucristo. Dios lo envió para liberar a todos los que teníamos que obedecer la ley y luego nos adoptó como hijos suyos. Ahora, como ustedes son hijos de Dios, son sus hijos,
son sus hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a vivir en ustedes. Por eso, cuando oramos a Dios, el Espíritu nos permite llamarlo papá, querido papá. En algunas traducciones lo maneja esta parte de papá, querido papá, dice Abba Padre. Abba es un término arameo. Arameo era un lenguaje antiguo que era muy usado en el tiempo de Jesús. Y cuando nosotros traducimos el término Abba al castellano, significa papito. Por eso, papá, querido papá, es un término con mucho cariño y que cómo nosotros podemos expresarnos hacia el Dios Todopoderoso con esa relación tan cercana para poder decirle papá, papito. Voy a seguir leyendo. Ustedes ya no son como los esclavos de cualquier familia, sino que son hijos de Dios. Y como son sus hijos, gracias a Él, tienen derecho a recibir su herencia. Aquí nos damos cuenta que hay personas, antes éramos esclavos, por medio de Jesucristo podemos ser llamados sus hijos. Entonces vemos que una característica con la que se identifica a Dios es con el título, con el nombre de Padre. En Isaías 9:6, Isaías es un libro que se encuentra en el Antiguo Testamento. Y aquí en Isaías se habla que un día, como a manera de profecía, que un día vendría Jesucristo y que sería llamado con varios títulos. Uno de esos títulos es Dios fuerte, consejero, pero también Padre eterno. Nos podemos dar cuenta entonces como Padre eterno, Dios se identifica con el término Padre. Pero aquí hay una pregunta. ¿Todos somos hijos de Dios? Porque yo de niña, no sé si tú has escuchado, pero yo de niña era muy común que escuchara que dijeran, es que todos somos hijos de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios realmente? ¿Realmente todos somos hijos de Dios? Para esto, quiero que recordemos el versículo que leímos ahorita al principio, que dice que Dios nos adoptó. Cuando nosotros escuchamos la palabra adoptar, nos da la idea de que no éramos hijos, pero que Él nos tomó como hijos. El término adoptar viene del latín. Cuando nosotros lo descomponemos, hay dos partecitas. Dice ad y optare, adoptar. Cuando decimos ad, quiere decir aproximar, asociar. Optare, elegir, escoger. Entonces, cuando nosotros escuchamos adoptar, nos da la idea de que Dios eligió acercarnos a Él, aunque antes no estábamos cerca de Él. Vamos a revisar para tener un poquito más claro esto en Juan 1, 10, 12, que dice, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Aquí nos damos cuenta cómo Dios es el que creó absolutamente todo. Todos los seres humanos somos creación de Dios. Pero dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Más adelante dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces aquí podemos ver que todos somos hechura, todos fuimos creados por Dios, pero no todos se pueden llamar hijos de Dios, solamente a los que recibieron a Jesucristo. Pero la idea de recibir no es nada más decir, bueno, yo reconozco a Jesucristo. No nada más es eso, sino recibirlo, es decir, leer su palabra, adoptar lo que Él nos dice en la Biblia. También el bautismo, que ese es otro tema que si tú tienes dudas acerca de él, con gusto escríbenos y nosotros te podemos dar más información acerca del tema del bautismo, que en la palabra de Dios lo habla y que lo habla acerca de en adultos y más, algunos detalles más, pero que nosotros tenemos que ir conociendo qué es lo que Dios quiere. Por eso es tan importante que nosotros leamos la Biblia y que conozcamos qué es lo que nos está pidiendo Dios. Entonces, poner nuestra fe también, reconocerlo y recibirlo es poner nuestra fe solamente en Él, no en ningún otro Dios, en ningún otro santo, solamente en Jesucristo. De esa manera Dios va haciendo de nosotros sus hijos, nos va adoptando.
Qué bello título es decir que somos hijos de Dios. Imagínate, Dios todopoderoso, el que creó absolutamente todo. Y en este tiempo de lluvias nos podemos dar cuenta a veces cuando llueve y los truenos cómo llegan y cómo hasta nos imponen. Dios tiene muchísima más fuerza aún que todos esos truenos y esos rayos. Y que ese Dios tan grande y con tanta fuerza podemos nosotros llamarle papá. Padre mío, papito. Quiero que te imagines un poco esta escena. Un señor o una persona, un empresario muy sabio, rico, que las personas se ponen hasta nerviosas de poder hablar con él y que ese ser llega a casa y que su hijo lo recibe con un abrazo y él se pone a jugar con él y aún no deja de ser ese empresario, esa persona sabia, rica, pero que puede ponerse al nivel de su hijo. Así es Dios. Dios es ese ser tan grande, tan fuerte, pero que con nosotros puede ponerse así a hablar con nosotros, a abrazarnos y poderle decir papá. Qué hermoso título es poder decir que somos hijos de Dios. Pero bueno, muchas personas pueden llegar a tener un conflicto con decir, yo no quiero un papá eterno. Con el papá, vamos a llamarlo terrenal, con el papá que yo tengo aquí, con este tengo. Mira, muchas veces la forma en la que tú te llevas o la manera que tu papá terrenal ha sido, puede llegar a influir en cómo ves a Dios cuando dices es que Dios es papá. Y a veces empezamos a pensar o a pensar que nuestro Padre, que Dios es como nuestro papá terrenal. Y a lo mejor tú tuviste un papá terrenal muy bueno y que de esta manera te da una buena idea de cómo es Dios. Te puedes imaginar un poquito cómo es Dios. Y aún Dios es muchísimo más que cualquier ser humano. Pero puedes tener una imagen positiva de papá. Pero si tú tuviste un papá que a lo mejor te golpeaba, que se emborrachaba, que no estaba cerca de ti, puede ser que cuando tú escuches que Dios es papá, te imagines a tu papá y que entonces digas, no, gracias, no quiero tener otro papá. A lo mejor en la teoría podemos decir, sí, Dios es bueno, pero en la práctica podemos decir, no, Dios es un Dios que está nada más viendo cuando me equivoco, o es un papá malo, es un papá duro, es un papá castigador, es un papá que está nada más viéndome y que me deja solo. Y a veces puede ser que esa idea haya sido influida por tu papá terrenal, por la experiencia que tienes. Y no se trata de aquí en este tema de juzgar a nuestros papás, porque ellos hicieron todo lo que pudieron con lo que tenían. Y como seres humanos nos equivocamos. Pero quiero que revisemos o que revises un poquito cómo es tu idea y tu concepto de papá y que a lo mejor puede estar influyendo negativamente en ver a Dios como tu padre. Pero Dios es un Dios bueno, es un Dios grande y vamos a ver cuáles son las características y las ventajas de tener a Dios como nuestro Padre. Y una de esas características es, la número uno es que Dios como Padre nos da salvación. En el tema pasado, una de las características de Dios es que Dios es salvador. ¿Pero de qué nos salva Dios? Una del infierno, y es un tema que generalmente no tocamos en la actualidad, pero aunque nosotros no tengamos ese tema del infierno, en la Biblia lo habla y es real. Dios no quiere salvarte como tu Padre de ese lugar y quiere que pases la eternidad con Él. También Dios nos quiere salvar de la depresión, nos quiere salvar de adicciones, nos quiere salvar de una vida vacía. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Dios como nuestro Padre, Él es nuestro Salvador. Número 2, aceptar a Dios o tenerlo como Padre es que Él nos va a dar ese amor. En Efesios 3:19 dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Aquí dice que el amor de Dios excede todo conocimiento. Nuestra mente humana no es capaz de captar todo el amor que Él tiene para nosotros, pero cuando nosotros lo aceptamos como nuestro Padre, podemos vivir
sabiendo que somos profundamente amados, amadas, y poco a poco te va sorprendiendo día a día con sus detalles, porque Dios es un Dios muy detallista, y cada día, aunque nosotros al principio no podamos comprender su amor, cada día vamos conociendo más y más ese amor tan grande, tan apasionado y también tan tierno al mismo tiempo. Número 3, tener a Dios como Padre nos da identidad. Es decir, sabemos quiénes somos, hacia dónde vamos. Porque a lo mejor te podemos preguntar o te puedo preguntar, ¿quién eres tú? Y a lo mejor me puedes responder, pues es que yo soy un arquitecto, yo soy una ama de casa, soy albañil, pero esos títulos solamente definen lo que haces, a lo que te dedicas, no quién eres. Cuando tú puedes decir que soy un hijo de Dios, sabes quién eres, a quién te quieres parecer y hacia dónde vas. Y todas esas cualidades de Dios que no vamos a ser como Él, pero esas cualidades que lo describen a Él como un Dios verdadero, un Dios justo, también nosotros vamos queriéndonos parecer un poco más a papá. Nos da identidad y nos da autoestima, porque cuando no tenemos identidad, la autoestima está mal, está baja. Cuando nosotros sabemos quiénes somos, podemos tener esa autoestima también. También tener a Dios como papá. 4, nos da protección y seguridad. Porque en la Biblia y Dios nos manda mandamientos, tenemos límites, tenemos reglas, que esos lineamientos nos hacen estar seguros. Hay personas que pueden decir, es que Dios nos da demasiadas reglas, pero en realidad todas esas reglas son por un propósito. Cuando tú seguro, si tienes hijos o te ha tocado ver que a los niños les pones reglas, les dices esto se vale, esto no, si te vas para allá te vas a caer. ¿Por qué pretendemos nosotros saber más que Dios cuando Dios ha vivido toda la eternidad? ¿Nosotros cuántos años hemos vivido esta vida? ¿80 años? ¿100 años? No se compara con toda una eternidad. Dios sabe más de la vida que lo que sabemos tú y yo. Por eso ha dado esos preceptos y esos lineamientos. Algunos principios de la psicología infantil precisamente es que a los niños, cuando nosotros les ponemos límites, eso a ellos les da seguridad, porque saben lo que se espera de ellos y qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer. ¿Por qué pretendemos tener esos principios de la psicología y no sujetarnos nosotros como seres humanos a esos lineamientos de amor que nos da Dios? Bueno, pues también otro de las ventajas de tener a Dios como nuestro papá, número 5, es que tiene cuidado de nosotros. En el Salmo 23, después puedes buscarlo, habla de Dios como nuestro pastor, que Él nos va a guiar por lugares de delicados pastos, es decir, que Él va a tener cuidado de nosotros. Así como los padres tienen cuidado de sus hijos, cuánto más Dios lo va a tener. En la Biblia hay una parte donde dice en Mateo 6:20 de la Nueva Versión Internacional, que dice: fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros, sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Dios tiene cuidado de todas nuestras necesidades, pero también como un hijo de Dios podemos llegar a pasar momentos difíciles o complicados, pero Dios ahí va a estar con nosotros. Hay una alabanza que me gusta mucho, que la escribió Julio Melgar, que él en medio de su enfermedad, él estaba enfermo de cáncer, escribió esta alabanza en la que decía que él ya no era esclavo del temor, que él era un hijo de Dios, él sabía quién era. Y más adelante en esta alabanza dice: yo solamente sé que yo soy su hijo y él es mi padre, y mi padre me ama. Cuando nosotros pasamos situaciones difíciles, es decir, a veces decimos no sabemos qué es lo que está pasando, pero el poder decir yo soy su hijo, Él es mi papá y por lo tanto me ama, sé que aunque no entienda la situación que estoy pasando, sé que voy a estar bien y que todo, aunque parezca difícil, todo, si nosotros estamos con Él y lo amamos y somos sus hijos, aún las cosas complicadas tienen un propósito y Él va a estar en medio de nosotros. Podemos entonces descansar sabiendo de su amor y de su protección y de su cuidado en medio de las tormentas más fuertes. Otra ventaja o otra característica de Dios como Padre es que es una guía en nuestra vida. Aún los mejores planes del ser humano
nosotros no sabemos qué va a pasar en un futuro. Tú no sabes qué va a pasar en 5 minutos, en los próximos 5 minutos. Un plan que pueda hacer el ser humano de su futuro, no sabe que a lo mejor a la semana siguiente una enfermedad va a estar acechando a todo el mundo. No tenemos control del futuro, pero Dios sí lo sabe. Y cuando nosotros ponemos nuestros planes en sus manos, de nuestro papá, Él va a ser nuestra guía, porque Él sí sabe el futuro, sí sabe lo que va a pasar. También tener a Dios como Padre nos puede ayudar y podemos tener una relación cercana con Él. Podemos hablar en su presencia, reír en su presencia, llorar en su presencia. No es un Dios que se mantenga distante, lejos, sino que podemos tenerlo cerquita de nosotros día a día y poder hablar, mira papá, papito, mira lo que pasó, y estar teniendo esa relación tan cercana con Él. Y también Él respeta nuestra decisión de buscarlo. Es decir, Él quiere ser el Padre de absolutamente todos, pero también respeta nuestra decisión, si queremos tomarlo o no como nuestro Padre. Él dio su vida y está buscándonos apasionadamente, pero nosotros tenemos que decidirlo. Así que, hermanos, si tú eres un hijo de Dios, afianza tu relación con Él, sigue buscando y teniendo esa relación cercana con Él. Y si tú no has rendido tu vida a Él, si lo has visto como un Dios distante, te invito a que leas la Biblia, a que puedas encontrar todo lo que Dios quiere para tu vida, que pongas a orarte, que le pidas así en oración que tú quieres que Él sea tu Padre, y empezar a aceptar a Él, a sus preceptos, a lo que Él dice y lo que dejó en la Biblia. Así que vamos a hacer una oración final para terminar con este tema, y tú háblale, tú dile, gracias por ser mi Padre, o quiero que seas mi Padre. Quiero que tú estés en mi vida todo tiempo. Así que te invito a que cierres tus ojos y vamos a hacer esta oración. Señor Jesús, gracias Padre porque estás, Señor, al pendiente de nosotros. Gracias por ser un Padre tan amoroso, Señor, por querer buscarnos en todo momento, Padre. Te pido, Señor Jesús, que nosotros abramos tu corazón y que te tomemos de tu mano, Señor Jesucristo, como ese Padre amoroso, que nos abraces, que sabemos que aunque todo puede llegar a pasar y muchas situaciones complicadas, saber que si estamos agarrados de la mano de nuestro papá, todo va a estar bien. Ayúdanos a aceptarte, Señor, a abrir nuestra mente y nuestro corazón a ti. Gracias, Señor Jesús, por hablarnos y dar esa característica tuya tan hermosa, que eres nuestro Padre, que quieres ser nuestro Padre eterno. Gracias, Señor Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.